Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión. Revisa los géneros tradicionales, el bodegón, el paisaje y el retrato. Lo trata de una manera sugerente, sutil, casi insinuado. Solamente desde ese ámbito se consigue llegar al alma, rozando lo sublime. Hoy lo tenemos con nosotros en Espacio de Arte, a uno de los artistas más internacionales del momento. Él es Antonio Murado y conocemos más sobre su biografía en la voz de nuestro compañero Álvaro Veiga. Antonio Murado nació en Lugo en 1964. Es uno de los pintores españoles que ha alcanzado mayor proyección internacional en los últimos años. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, inicia una temprana trayectoria expositiva con multitud de muestras individuales repartidas por prestigiosas salas de todo el mundo. Participa en ferias de arte internacionales, entre ellas las de Arco en Madrid y Chicago. Fue becado por la Xunta y por Banesto. Tras la concesión de otra beca por Unión Fenosa, decide trasladarse a Nueva York, donde vive y trabaja desde 1996. Su obra está presente en los principales museos y colecciones de España y el extranjero, en la Fundación Coca-Cola, en las colecciones Banesto, Argentaria, Aena, Macuf, CEGAC y La Caixa, entre otras. Actualmente expone en la compostelana Galería 30, una selección de bodegones, paisajes y retratos. En ellos renuncia a lo matérico, con aplicaciones muy sueltas de barniz y disolventes que se debaten entre lo abstracto y lo figurativo, y con la firme convicción de que lo creado sea el espacio del alma, algo intangible. Gracias por estar con nosotros en Espacio de Arte. Encantado. Expones en la compostelana Galería 30 una serie de bodegones, paisajes y retratos. Este último, el retrato, ya tuvimos ocasión de verlo en el Museo Provincial de Lugo, aquí, roto por toda Galicia, aquí en Santiago, en una línea que, bueno, rompía mucho con todo tu trabajo anterior. ¿Cómo tratas el retrato? Sí, era una cosa nueva para mí, que no había hecho demasiada figuración, nunca. Y bueno, empecé a hacerlo no en la exposición de Lugo, sino una anterior en Madrid, y era porque tenía un grupo de paisajes de tema histórico, sobre la conquista de América, y eran paisajes muy dañados, grandes heridas en ellos, y donde había muchísima tensión y como la presencia de algo, de las batallas que habían ocurrido y todo eso. Entonces pensé que era importante poner las caras de los personajes que habían protagonizado todas esas batallas. Entonces empecé a hacer unos pequeños retratos de amigos que caractericé como conquistadores o como las mujeres de los conquistadores o eso. Y esa fue la primera vez. Y luego para la exposición de Lugo se hice una variedad muy grande de distintos tipos de retratos, unos inventados, otros reales de personas que existen en mi familia, en mi entorno, personajes históricos. Mitológicos también, trataste otros... el tema de Judith y Holofernes. Sí, algunos temas clásicos de la pintura que de siempre Susana y los viejos, o que siempre me habían gustado mucho, y que por encontrar esta técnica en la que podía utilizar un sistema más efectivo en cuanto a los volúmenes y a la descripción de las cosas que ocurrían, podía ser mucho más narrativo. Entonces empecé a desarrollar un interés por lo narrativo y por la capacidad de contar historias de una figura, de un personaje. Incluso cuentas historias, bueno, retomando el álbum familiar. Sí. Sí, es que esa exposición de la Diputación de Lugo, del Museo de la Diputación de Lugo, tenía mucho de autobiográfico, era como un diario,
diario de mi trabajo, de lo que había sido mi trabajo hasta ese momento. Entonces escogí un formato de 34 por 24 pulgadas y me ceñí a él para pintar en cada cuadro como una página del Incluso diario. con libretas cuadriculadas, rayadas, Sí, utilizando sí. facturas y también Sí. para darle ese tono de intimidad. Vaya éxito la inauguración, ahora esta última de la Galería 30. Sí, Ahí sí, estaba tu galerista de Madrid, Álvaro Cortázar. Al- Álvaro Alcázar. Alcázar, sí. Álvaro Alcázar. Sí, sí. También estaba, bueno, el lujo de el nuevo consejero de Cultura, Roberto Varela, todo un éxito. Sí, 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 no, estoy muy contento. Vino mucha gente y fue muy agradable. Yo creo que fue una de las inauguraciones que mejor lo pasé y que más a gusto estuve. Pasé muy bien. Sí. ¿Y te encuentras cómodo con el retrato realizado por encargo? Vemos muchos rostros conocidos de la sociedad compostelana. ¿No resta libertad creativa a un artista? Y eso es lo que me interesaba. Llevo un tiempo pensando en que a mí de siempre me interesó mucho restringir toda esa libertad, que es una idea utópica del posmodernismo, del modernismo, el que la libertad no está solamente en las condiciones en las que uno pinta, sino ha de ser un proceso mucho más interior. Entonces, el restringir las condiciones en las que tienes que pintar, la paleta de color, el formato, a mí, no digo que lo tenga que hacer todo el mundo, pero para mí supone un reto que es más interesante que el hacer todo lo que quieras como quieras. El poner limitaciones, el tenerse que adecuar a unas condiciones, a mí me atrae mucho más. Y en este caso era algo que además formó parte de la tradición de la pintura de siempre, hasta el movimiento romántico, el pintar cosas que han sido previamente encargadas. Muchos de los contratos que conocemos de pinturas del siglo XVII anteriores especificaban incluso la cantidad de color que tenían que llevar, la cantidad de superficie de un determinado pigmento. O sea, establecían los sujetos, ponían unas condiciones en las que querían ser retratados y el artista tenía que ceñirlas, y a pesar de eso... Bueno, pero aquí no te han puesto. No, a mí no me pusieron ninguna condiciones, ahora ya sería exagerado, pero sí la idea de pintar algo encargado, o pintar como se dice normalmente, por encargo, me atraía mucho el ceñirme eso, el restringir esa libertad. Y unas instantáneas muy frescas, a modo de instantáneas fotográficas. ¿Qué papel juega la fotografía en tu trabajo? Siempre fue muy influyente. De hecho, hice mucha fotografía antes de empezar a pintar y me gustaba mucho. Yo siempre tuve un interés muy grande por la memoria y más que por la memoria, por la nostalgia. Y la fotografía es un transmisor de nostalgia, es algo que guarda las cosas, que guarda las memorias, no solo de lo que representa, sino en sí, el hecho de que sea un documento que se puede perder, que se puede recuperar, funciona como la memoria exactamente, ¿no? Y luego es una forma de obtener imágenes a través de una lente con un aparato que no discrimina más que el punto de vista, o sea, quien mira por la cámara, pero la cámara en sí no da más importancia al sujeto que al fondo, o a una composición que a otra. Entonces es una visión, digamos, neutra de lo que tiene delante, mientras que en un cuadro, cualquier retrato de Velázquez o de cualquier gran pintor, ves que hay un tratamiento distinto en las facciones de la cara y el fondo, porque evidentemente no tenía la misma importancia, la misma jerarquía. La cámara, sin embargo, no distingue entre un ojo y una pared que haya detrás. Y esa forma de ver las imágenes completas siempre me pareció muy interesante y lo apliqué en cuanto pude a la concepción, no solo de los retratos, sino de todos los cuadros en sí, que se llama el tratamiento general del cuadro. O sea, toda la superficie del cuadro está tratada con la misma intensidad. Y muy diluida, no hay restos, no hay nada de pintura. ¿Por qué ese rechazo, lo que es a la materia, a la densidad? Bueno, sí utilizo empasto en algún tipo de cuadros. Lo que pasa es que
Una de las cosas que más me atrajo siempre de la pintura es la transparencia de la pintura, lo que se llaman las veladuras, y para eso necesitas que el material esté muy diluido, para que los pigmentos se esparzan y puedas ver a través de ellos los que hay debajo. Y como, en fin, ese es el estilo que escogí hace mucho tiempo, y es también una influencia de la pintura clásica, sobre todo la pintura española, que trabajó siempre muchísimo con veladuras. Es que incluso en las marañas, el otro día, bueno, tuvimos ocasión, estábamos en el despacho de un conocido notario y tenía un gran cuadro de esa gran serie de marañas. Entonces te acercas a tocarla y notas que es una superficie como mojada, sí, líquida, toda sí, dispersa. Sí, no, siempre trabajé de hecho por eso mayor parte del proceso el cuadro está acostado, está en plano, porque si no escurriría demasiado. Pero sí, siempre trabajé con la pintura bastante líquida por eso, para obtener todas esas transparencias que hacen. La pintura es bidimensional, y una de sus grandes ambiciones de toda la vida es representar la tercera dimensión, que se puede hacer solo con dos formas, con el claroscuro, con la sombra o con la perspectiva, se puede simular. Y otra forma intermedia es la de en el que en sí, aunque sea microscópico, haya una profundidad visual a través de las capas, de lo que se puede ver. Si hay algo delante de otra cosa, se intuye que hay un espacio, una profundidad. Y eso se puede conseguir también a través de las veladuras, que es lo que siempre me interesó. Tu hermano Miguel Anso Murado, el gran escritor, pues cuenta que la fascinación por la pintura te empieza ya desde niño y te sumerges en los libros de ciencias. De ahí es donde surge todo, y los libros de botánica. Sí, bueno, sobre todo en las enciclopedias. Era lo que tanto él como yo estábamos. En casa había varias enciclopedias, entre ellas una enciclopedia Monitor, que debía de ser muy frecuente en las familias, en las casas de las familias de nuestra edad de aquella. Y sí, estábamos mirando constantemente los volúmenes estos que más recuerdo que eran, ahora seguro que no son tan grandes, pero yo los recuerdo como enormes, y los poníamos así encima de las rodillas y empezábamos a mirar. Y mientras que él leía más de los libros, en la enciclopedia, él leía el texto, yo miraba más lo que, como se llamaban de aquella, los santos, ¿no? En un entorno familiar, bueno, de artistas. Tu madre, dibujante, tu padre, también pintor. Sí, mi padre también pintaba y hacía películas, hizo varias películas de Super 8, ganó algunos premios de cine aficionado. Pero antes de dedicarte a la pintura, te inclinabas hacia la música también, porque le diste al saxofón y a la flauta. A ambos les di impunemente. Sí, era la música para mi generación, era como el arte al que estabas destinado, era lo que más nos gustaba a todos, era lo que te identificaba y tal. ¿Y pintura poesis, Antonio? Sí, él nunca... a mí siempre me gustaba. Lo que pasa es que por cuestiones sociales y de integración con mis amigos, la música era lo que realmente nos identificaba a todos, pero a mí siempre me había gustado más la pintura. Y aunque no pinté mucho de pequeño, no más que ningún otro niño, enseguida, tan pronto entré en la Facultad de Bellas Artes, vi que es lo que quería hacer y es a lo que me dediqué desde entonces. Y la acción de pintar como equivalente a la música, con esa batuta, y tú golpeando, batiendo, o sea, la misma asimilada al pincel. Sí, lo de la batuta era también... era el movimiento los cuadros estos de la serie que titulé Marañas son muy rítmicos y tienen una intención muy orgánica en la que todo va fluyendo y va generándose y tal. Y la imagen se me ocurrió porque había ido a un ciclo en el auditorio de Madrid, un ciclo de la Filarmónica de Berlín con Sergiu Celibidache conduciendo todas las sinfonías de Bruckner, que es uno de mis compositores favoritos. Y en el auditorio de Madrid te puedes sentar todo alrededor de la orquesta, entonces yo estaba sentado delante de Celibidache y él, y claro, le veía dirigir, y como además era mayor ya cuando fueron estos conciertos, y la manera tan extremadamente elegante y concentrada
de mover la batuta que sugirió todo este movimiento rítmico. Golpeando el aire, sí. Golpeando el lienzo. Si te parece, hacemos un pequeño inciso y escuchamos a la directora de la Galería 30, Asunta Rodríguez, a ver lo que nos comenta. Esta es la sexta exposición que Antonio hace en la galería, lo cual quiere decir que los minutos que me dais para que yo hable sobre él no llegan, porque hay muchas vivencias personales y profesionales a lo largo de todos estos años. Con Antonio la Galería 30 ha vivido, pues desde luego, sus mejores momentos. Y no hace falta que yo a estas alturas hable de que, o os comente, os diga que Antonio está dotado de un gran talento. Él nos lo ha demostrado con sus éxitos repetidos, con sus maravillosas exposiciones, como la del CEGAC, por citar una. Como profesional, al que conozco muy bien después de tantas exposiciones, después de tantas ferias y de tanta colaboración, tendría que destacar una cualidad fundamental, y es que a ese talento del que la naturaleza le ha dotado une una capacidad de trabajo como en poca gente, en pocos artistas he visto. Antonio se levanta cada mañana y decide reinventar la pintura, redescubrir las posibilidades de su trabajo y seguir investigando para ir cada día más allá, para conseguir más cosas. Como persona es igual que como su trabajo. Yo defiendo la teoría de que todos somos profesionalmente como somos personalmente. Es un artista muy cercano, muy afable, es una persona que huye del estrés en las situaciones, de la tensión en las relaciones y que procura al galerista facilitarle el trabajo todo lo posible. Y solo puedo decir que desde luego es un placer el tenerle aquí por sexta vez y que, bueno, mi intención es que haya muchas más. Bueno, Asunta, nos ha hablado un poquito más, conocemos más tu personalidad. No sé qué te ha parecido. Estoy encantado de todos sus halagos. Seguimos, retomamos la entrevista, pero hacemos una especie de flashback y nos vamos al año 87. Allí en Madrid conoces al pintor austríaco Thomas Hocher, que también lo hemos visto en 30, exponiendo. Con él y con el gallego Antonio Fernández y con Michael Haas formas el grupo Zoo, una colaboración entre artistas austríacos y gallegos. ¿Cómo fue aquella experiencia y por qué terminó? Pues estuvo muy bien. Éramos pues, prácticamente recién acabados de la facultad, la carrera, y tienes unas ganas enormes de salir, de empezar a encontrar gente, de mostrar lo que haces. Y, bueno, nos hicimos amigos, Tomás y yo, aquí en Madrid. Toño Fernández, con él estudié en Salamanca, era compañero de Salamanca, y Miguel era amigo de Tomás. Y decidimos montar el grupo pues, simplemente para ver lo que ocurría trabajando juntos. De aquella además había mucha influencia de la música, había muchos grupos de artistas, ¿no? Era una tendencia que ya no existe tanto, pero de aquella había bastantes grupos. Y mis padres tenían un local en Lugo que estaba vacío y fue idea de Tomás, además, el hacer un espacio, una galería allí. Y abrimos una galería donde teníamos pensado hacer exposiciones, sobre todo de intercambio entre los artistas que ellos conocían en Viena y artistas que conocíamos nosotros en Galicia, y una galería sin ánimo de lucro, o sea, solamente como un espacio de ensayo, y como un experimento, como un sitio para ensayar. Y estuvimos trabajando bastantes años, estuvimos exponiendo en Viena, en Lugo, y dejamos de hacerlo pues, por lo que pues, la evolución natural de que cada uno más o menos va buscando su propia manera de trabajar, cosa que no habíamos dejado, o sea, continuamos trabajando todos, cada uno en su propio trabajo, pero cada vez fue más difícil tener proyectos juntos y bueno, no. Y algunos porque emigráis. Tú te instalas en Nueva York, bueno, con 31 años. No vas sin rumbos, contabas con el apoyo en esa ocasión, becado por Fenosa. Sí. ¿De otra manera es difícil triunfar en Nueva York? Sí, supongo que sí, es muy difícil, sobre todo es muy difícil, lo era de aquella y ahora lo será más, supongo, el obtener los permisos, el estar allí.
el quedarse más de lo que permite el visado de turista. Bueno, pero ¿por qué tan pocos artistas triunfan en la ciudad de los rascacielos? Porque es muy difícil, hay muchísima competencia, hay que, no sé, es una ciudad muy voraz en eso. Lo bueno que tiene Nueva York es que las cosas son posibles. O sea, es en realidad un mercado del arte, hay muchísimo interés, los galeristas no quieren dejar pasar la oportunidad de algo que pueda funcionar para ellos. Pero eso, claro, atrae a muchísima gente y todo el mundo está tratando de encontrar un futuro allí. Y evidentemente son, por decirlo de alguna manera, números clausos. No sí, hay, sí, es no muy sé, codiciado por todos. Claro, es muy difícil, pero sí, yo tuve la suerte de tener el apoyo de la Fundación Fenosa durante esos años por los que pude estar trabajando tranquilamente sin demasiada presión. Y bueno, posteriormente el apoyo de todas las galerías, tanto sí, nacionales como la verdad es que ya tenía internacionales. además también mucho trabajo aquí en España y en Europa, exponía en Alemania y en algunos otros sitios, y entonces no tenía la necesidad imperiosa de tener que empezar a trabajar allí, con lo cual pude esperar un poco y relativamente pronto comencé a exponer allí. Y has comentado en alguna ocasión que a pesar de vivir ahí y de tener el éxito que tienes, incluso en Nueva York, bueno, pues tenías más trabajo aquí en España, ¿es cierto? Sí. Pero es normal también, o sea, aquí en España hay, aparte hay muchas más ciudades en las que expongo, entonces normalmente se esperan 2 o 3 años entre exposición y exposición en una galería, entonces una vez que expones, pues tienes que esperar 2 o 3 años. Y luego aquí además surgían más proyectos, llevaba más tiempo trabajando y soy de aquí, entonces es lógico. Series larguísimas, alguna con 92 elementos, Sí. Como tuvimos ocasión de ver en la magnífica exposición del CEGAC. ¿Qué supuso exponer en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo? Para mí fue una de las mejores exposiciones que hice, desde luego de las institucionales, una de las mejores que hice y para mí fue parte de un orgullo, un lujo tremendo. Esto fue muy bien organizada, el equipo que organizó la exposición, Miguel Fernández Cid y Cecilia Pereira, que eran la comisaria, me trataron de maravilla y me ayudaron muchísimo a la hora de seleccionar las obras, de colgarlas, ya no solo las cosas técnicas de la profesionalidad con que lo hicieron, sino todo el espíritu para concebir una exposición, que es también muy difícil. O sea, uno trabaja en tantas cosas y tiene tantos cuadros que necesita la ayuda de un comisario para seleccionar qué va a tener un sentido y qué va a mantener una narrativa coherente. Una de las series más sutiles que hay en tu trabajo, bueno, por lo que respecta a mí, bajo mi punto de vista, es la de los pétalos, años y años haciendo pétalos tan sugerentes, al mismo tiempo, bueno, que llevan en sí pues la vida, pero también la muerte. Pues es inevitable, lo que lleva el uno lleva el otro. No. Sí, surgieron de una manera accidental, como otras muchas series en las que, como siempre trato de que haya una relación muy intensa entre lo que pinto y cómo lo pinto. Trabajo mucho experimentando con técnicas y maneras de obtener resultados plásticos. Y esto ocurrió simplemente soplando sobre una mancha de óleo que estaba un poco diluida en barniz. Y como había varios colores distintos, enseguida surgió con el soplido es un poco como los niños en las guarderías cuando pintan a través de soplar de una pajita, eso. Es un procedimiento que siempre me gustó mucho. Pues surgía un crecimiento, lo que aparentaba una forma de un pétalo de una flor. Y la idea esta de las conexiones místicas, de dar vida a algo con el aliento y tal, me empezaron a tener sentido. Dar vida a algo, estamos viendo el retrato de, bueno, Juana de Arco, o sí. Sara, en este caso no es Sara, esta es una amiga mía, es Melissa, es una amiga de Nueva York.
y bueno, representada como Juana de Arco. Sí. También hemos visto a tu niña, a tu hija Sara, Sí. bueno, caracterizada. A ella el retrato es mucho más simbólico, ¿no? Porque Sí. la pones rodeada de animalitos, de flores, bueno, Ajá. simbolizando quizá la inocencia. Simbolizándolo todo. Hay muchos... ese es un cuadro, un homenaje al primer romanticismo en el que, y a la pintura medieval también, la anterior, en el que... renacimiento, perdón, no romanticismo. En el que los elementos se ponían de una forma simbólica. O sea, cuando hay una flor, esa flor está puesta porque es una flor que simboliza tal cosa. O sea, la pintura tiene un montón de elementos narrativos simbolizados en las cosas, en los elementos que la forman, ¿no? Y ahí sí están pues la fortaleza, la sabiduría, un montón de elementos que representan sus cualidades. Incluso la templanza. Bueno, Sí. Atravesamos momentos de crisis. ¿Cómo afectan a un artista consagrado, como es tu caso? Pues como a todo el mundo, en todos los sentidos. Bueno, primero la preocupación humana de todo el sufrimiento que puede acarrear y las dificultades por las que está pasando todo el mundo, la incertidumbre y después, pues como a todo el mundo, yo vivo de mi trabajo y el volumen de ventas baja, porque las galerías bajan el volumen de ventas y eso influye en muchas cosas. ¿Sí? Incluso en formatos, bueno, hacerlos más sí, bueno, pequeños. Sí, eso es extraño, porque realmente no me paro a pensar en eso, pero sí, supongo que es más, no sé si eso influye en lo de los formatos, aunque los cuadros llevan un precio relativo al tamaño que tienen, una cosa que a mucha gente le sorprende, pero es así. Sí, Pero no, el formato es uno de los elementos de la construcción del cuadro y si necesita ser grande lo voy a hacer grande. Lo que pasa es que yo siempre trabajé también formatos pequeños y medianos. Lo que pasa es que hasta ahora casi siempre expuse más los grandes porque, pues no sé, coincidió así. Pero esta vez, además por la temática que tienen retratos, es el tamaño en el que siempre los hice, o sea que... No, en eso no influye mucho, pero en otras cosas sí influye y desde luego en la incertidumbre, la preocupación, sí. Pues por de pronto tú estás nada más y nada menos que en la cima. Ojalá que abras la puerta, que abras la puerta a muchísimos artistas gallegos que la verdad están deseando triunfar como lo hiciste tú. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Espacio de Arte. Fascinado por las series, por títulos tan sugerentes como Las marañas, las pizarras, los paisajes helados. Recientemente trata el retrato. En él busca esa mirada interpretativa más que descriptiva. Unas obras muy sugerentes que se difuminan entre el trabajo pictórico y el fotográfico. No se pierdan el último trabajo de un artista internacional, Antonio Murado, ahí en la Compostelana, Galería 30. Aquí les esperamos para seguir hablando de arte la próxima semana. Muchas gracias. Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión.